días, hoy día vamos a conversar sobre la hipertensión arterial, factores de riesgo, cómo se presenta, cómo diagnosticarla. Vamos allá. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista, doctor Semi para ustedes, donde hoy día vamos a conversar sobre la hipertensión arterial. Indistintivamente si es primaria o secundaria, hay que entender que la hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial sobre los límites normales. Ahora, estos límites los vamos a ir conversando en el fondo, dependiendo si es una hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 o si es que existe solamente una hipertensión de clase sistólica. Ahora, hay otras hipertensiones también que solamente son episódicas y hay algunas que son hipertensión de causas secundarias también. Por eso es importante clasificarlo propiamente tal. Respecto un poco sobre la epidemiología, hay que entender de que la hipertensión arterial, lo más frecuente es la hipertensión arterial esencial, donde se presenta alrededor del 95% de los casos. Los diagnósticos van en pacientes de tercera hasta quinta, sexta edad, donde posteriormente hay que pensar en el fondo en esos extremos en causas secundarias. Hay que entender en el fondo también de que la prevalencia mundial de hipertensión arterial es alrededor de un 26 a un 28% de la población. Es el principal factor de riesgo cerebrovascular y coronario. Por eso es tan importante el diagnóstico, porque tal vez la hipertensión por sí sola no va a ser el problema, sino las consecuencias de la misma. Entonces, es una enfermedad que clásicamente no lleva una clínica específica. Muchos de los pacientes cuando me llegan a la consulta, me llegan y en consulta saben que tengo la presión alta porque tengo un dolor de cabeza tremendo. Y la verdad es que sí podría ser, pero también puedes tener la presión elevada y ser totalmente asintomático, ¿no? Sabes que tengo la presión alta porque estoy con mareo. La verdad es que tampoco es tan así. No hay un signo patognomónico que yo pueda decirle, ¿sabes qué? Usted tiene la presión alta porque tiene tal síntoma. No, no es así. Por eso es importante tener un control rutinario propiamente tal respecto a los factores de riesgo que puede tener a medida que va avanzando la edad. Porque esta enfermedad muchas veces es silenciosa y donde nos encontramos ya con hipertensiones grado 2 o grado 3 y de difícil manejo en pacientes que perfectamente podría tener una hipertensión de larga data sin que nunca se haya diagnosticado porque no había control rutinario. En resumidas cuentas, hay que entender que esta es una enfermedad preventiva, donde las consecuencias son las que tenemos que disminuir. Por eso es importante el control de la presión arterial. Como les digo, la hipertensión por sí sola no va a dar mayores molestias o síntomas, a menos que tengamos crisis hipertensivas con emergencias o urgencias hipertensivas, que ahí estamos entrando a otro capítulo propiamente tal de la hipertensión arterial. Pero por sí sola, en sí, en un diario vivir, no debería dar mayores síntomas. Y eso es un problema, porque es una enfermedad de una u otra manera que está un poco infravalorada por la población, donde el ámbito médico sabemos en el fondo todos los riesgos y consecuencias que podemos tener. Sin embargo, la gente en el fondo no le toma el peso previamente tal, o la gran mayoría en realidad, para poder controlar esta enfermedad. De hecho, en el fondo, el 60% de los pacientes, dependiendo de los estudios del fondo, sigue el tratamiento, pero solo el 50% tiene hipertensión controlada, lo cual es grave, porque significa en el fondo que por mucho que tenga yo el diagnóstico, estoy tratando mal a los pacientes, o simplemente no lo estoy tratando, donde esto va más allá de simplemente entregar una pastilla y decirle, señora, que le vaya bien. Acá tenemos que haber un cambio de estilo de vida importante, donde hay factores de riesgo que me predispone también a la hipertensión. Por eso es que el diagnóstico, más allá del número, tenemos que entender que tenemos que cambiar estilos de vida. Por eso el tratamiento propiamente tal va dado en base a tratamiento farmacológico y no farmacológico. Ahora, pero, ¿cómo hacemos el diagnóstico propiamente tal de una hipertensión? Tenemos dos formas. Por un lado, en el fondo, tenemos que tener en el fondo el control de la presión arterial por lo menos en 2 oportunidades, en menos de 15 días, donde tengo que eliminar algunos factores que pudiesen alterar en el fondo mi toma de presión. Eso significa que el paciente tiene que estar a lo menos 30 minutos en reposo, sin ejercicio físico, sin haber fumado, sin haber ingerido café o alcohol, que son variantes que pudiesen alterar la presión arterial. Ahora, cuando los valores, que más adelante conversaremos, están elevados,
pudiésemos hacer en el fondo con dos valores la confirmación de hipertensión arterial. Distinto es empezar el tratamiento propiamente tal. Sin embargo, hay muchos pacientes en el fondo que pueden tener en el fondo hipertensiones episódicas. Eso estamos hablando, por ejemplo, de lo que llamamos la hipertensión del delantal blanco, que hay pacientes que hacen hipertensiones en el fondo simplemente al acudir a una visita médica. Por eso es importante en el fondo que en estos pacientes o en algunos casos que podamos sospechar estos casos, tenemos que hacer un mapeo de presión arterial, donde tenemos que tener la máquina puesta 24 horas y así podemos precisar si el paciente tiene una hipertensión simplemente sistólica, mixta o pudiese solamente ser episódica en base a algunos factores de estrés. La semiología, como les digo, es bastante variada y poco específica. Y la prevención es lo más importante de estos pacientes. Ahora, como yo les digo, el tratamiento, yendo de lleno al tema, hay que entender que va a ser de causas farmacológicas y no farmacológicas. En las causas no farmacológicas, tenemos que entender que el paciente tiene que hacer un cambio de estilo de vida, donde que tenemos que priorizar en el fondo lo que es el ejercicio físico, disminuir otros factores de riesgo como la obesidad y el sobrepeso, mejorar en el fondo patologías crónicas como la diabetes y por otro lado en el fondo mejorar lo que es también la dieta, una alimentación saludable, disminución del consumo de sal, donde muchas veces nos preguntamos en el fondo cuánto es el máximo de sal que pudiésemos tener en el paciente al día y lo que equivale a 2 gramos, pero a veces es difícil decirle, ¿sabe señora? Consuma solamente esto en cantidad de sal al día. Una forma fácil de recordarlo es decirle, ¿sabe que solamente puede ocupar esta tapita de sal al día, no más? Y con eso al paciente en el fondo le puede quedar más claro, propiamente tal, cuánto tiene que consumir como máximo al día de sal. Por otro lado, en el fondo, del punto de vista farmacológico, tenemos distintos tipos de terapia. Bueno, y ahí va a depender de factores de riesgo como la edad, patologías concomitantes, de qué tratamiento vamos a iniciar. Tenemos distintos tipos de terapias, desde beta bloqueos, IECA, ARA2, bloqueadores de calcio, entre otros. Entonces, no es simplemente una terapia que yo pueda decirle esta pastilla y se acabó el problema. No, hay que ver factores de riesgo, hay que ver el paciente en conjunto para poder decir cuál es la mejor terapia. Distinto es un paciente joven sin comorbilidades a un paciente de mayor edad, en el fondo, que tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga una falla renal, que tengo que ajustar propiamente tal la terapia. Obviamente, en el fondo hay que intentar también descartar que no tenga otros compromisos, una hipertensión secundaria, que son las menos, son el 5% de la población en el fondo, de las clases de hipertensión propiamente tal, y generalmente va a estar dado por causas, por ejemplo, renovascular, o generalmente de causa endocrinológica, entre otras causas. Más adelante vamos a conversar sobre causas de hipertensión secundaria y cómo poder precisarlas, pero lo importante es que se queden con el concepto hoy día de la hipertensión. Es un manejo integral de una enfermedad silenciosa que está infratratada en la población y que tenemos que mejorar por las consecuencias que pueden haber. Hay que aplicarle al paciente y siendo bien claro, señora, señor, es mejor hoy tomar una pastilla o 2 al día de mañana tener un infarto o un accidente vascular encima, donde las consecuencias son mucho peores si es que logra sobrevivir. Sin ser alarmista, sin ser tan majadero en el fondo con el tema, pero siendo importante en la prevención de estas patologías, en estas consecuencias que pudiesen dar. Respecto a los rangos de hipertensión y cuáles son los valores propiamente tal, lo vamos a ir conversando en la tabla que tenemos a continuación. Como pueden ver acá, no solamente quise mencionarles esto al final por simplemente ser números, sino que lo más importante, como les digo, es un cambio de estilo de vida y factores de riesgo. No me importa tanto el valor, me importa en el fondo que entiendan la patología como tal. Por eso es importante en el fondo que logren entender que esto es un cambio de estilo de vida y tratamiento farmacológico asociado y no al revés. La pastilla no va a solucionar el problema, el cambio de estilo de vida sí. Sin embargo, para poder clasificar esto, vamos a tener que tenemos ciertos valores a tener en cuenta. Donde estos valores, en el fondo, una situación óptima es cuando tenemos a nivel sistólico y diastólico menos de 120 y 80 de presión arterial.
Lo normal pudiésemos estar hablando de entre 120 a 129 y o entre 80 a 84 de diastólica. La normal alta ya estamos hablando entre 130 a 139 y o 85, 89. Y ahí tenemos lo que es el grado 1, grado 2 y grado 3 de hipertensión arterial, donde no solamente tiene que ver la diastólica, sino también la sistólica o una de las dos, donde los rangos podemos verlo que van en 20 en 20 en caso de la sistólica y de 10 en 10 en caso de la diastólica. No olvidar que también tenemos lo que es la hipertensión sistólica aislada, que solamente cambia cuando tenemos el cambio de la hipertensión solamente sistólica con mayor a 140 y diastólica menor a 90. Espero que le haya quedado más claro. El día de hoy vamos a llegar hasta acá. Pero no te olvides, quédate con nosotros y vamos a seguir conversando sobre temas importantes para tu salud. Nos vemos, que estés muy bien.